Morning, good morning. Morning guys. Welcome to my vlog. Gandang buhay sa lahat. Laging tandaan ang buhay ay weather lang po mga kapinsasaw. Lalaba tayo ngayon ng mga short pants at mga damit mga guys. Mentras konti pa lang yung labada natin. Pag marami na minsan mapagod, minsan matatamad tayo maglaba mga guys. Kaya mentras konti pa lang yung mga labada natin. Lalabanan natin para hindi tayo mapagod mga guys. Magpalamo notisya sa kongresista del Distrito 1 ng Ciudad, Kimer Adan Olaso. Ya dale su statement sin por qué no hay el firma el impeachment case contra con el vicepresidente Sara Duterte. Asigun con Olaso, ya preferi él nomás afirma siendo hay causa ng esta distracción, la verdad causa na servida y mejora el vida del mga Pilipino. Ya sigue también asigun él con el querer del mga Zambongueño, especialmente en su distrito, que en mayoría grande para siempre confianza con el vicepresidente del país, Sara Duterte.